Campechanos Chingones, con Cristian Ganso por NCS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones. Soy Cristian Ganso y aquí estamos contando las historias de los campechanos que están rompiendo barreras desde y fuera de Campeche para que todos ustedes se inspiren y construyan su propia historia chingona. En este capítulo tengo el honor de tener a un invitado muy especial para mí. Es mi sensei, Ramón Arcila Heredia. Bienvenido, Ramón, a Campechanos Chingones al fin. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Desde cuando le hemos platicado, pero bueno, finalmente Se logró. se logró. Yo les quiero contar rápidamente. Ramón es un gran creativo, un diseñador gráfico, el primer diseñador gráfico profesional que tuvo Campeche, y para mí es tan importante que esté con nosotros acompañándonos, porque lo he dicho en muchos escenarios y públicamente, y qué mejor que decirlo en esta plataforma en la que ustedes nos están acompañando cada semana. Ramón Arcila fue, sin dudas, el pionero de la industria creativa en Campeche, quien abrió camino para que todas las demás generaciones de creativos, incluyéndome, pudiéramos tener una oportunidad de trabajo o una oportunidad de generar nuestros propios proyectos profesionales. Ramón, de verdad, de nuevo, gracias por acompañarnos, Máster. No, feliz. Ahorita me hiciste recordar todas esas vivencias que tuvimos justo, porque tú cuando llegaste a Signum ahí con el despacho, era prácticamente el principio también de todo eso. Entonces, pues lo viviste junto conmigo de alguna manera. Entonces, es padrísimo recordar. Pues le voy a contar rápidamente a la gente un resumen de esta relación que dice Ramón. Cuando yo tenía 15 años de edad, decidí estudiar diseño gráfico y fui a tocar la puerta de Signum, que era la primera oficina de diseño, el primer despacho de diseño oficialmente puesto en Campeche. Y recuerdo que le dije, hola, soy Cristian Ganso, quiero aprender diseño gráfico. Yo puedo venir aquí todos los días a la escuela, te barro la puerta a cambio de que me dejes aprender. Y así fue. Ramón me dio la oportunidad, me abrió las puertas y lo demás ha sido historia, ¿verdad, amigo? No, compartimos muchísimos proyectos juntos en ese entonces. En ese entonces. Y de la cual, pues todo, yo siempre digo que todos aprendemos de todos, ahí aprendimos mutuamente y fue una experiencia. Yo ¿qué te puedo decir? Las bases que me diste y todo el aprendizaje que tuve contigo me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y es el bagaje que me permitió ir construyendo igual mi propio camino. Y hay algo que les quiero decir. En mi generación de la universidad en Yucatán, cuando los primeros semestres de la carrera los estudié en Mérida, toda mi generación estuvo influenciada por Ramón, hasta en el lenguaje, hasta la manera de referirnos a muchas cosas. Y no lo conocían, pero todos decían, Ramón Arcila, el sensei de Cristian. Con razón, fíjate que me pasó que en algún momento tuve contacto con el Colegio de Diseñadores de Mérida por una cámara que formamos. Y bueno, estuve conversando con algunos, entonces tenía muchas ganas de conocerte, es que te conozco sin conocerte, y cómo está eso, ya me explicó esa parte de que cuando estudiaban, era una generación muy creativa, esa generación de ustedes fue, Claro, wow, o sea, estuvo muy... Juan Pablo Hurtado, estuvo Leo Manuel Herrera, o sea, muchos diseñadores que hoy pues están ahí. Sí, todos peninsularmente, ¿no? Sí, Hablando. Sí, peninsularmente. Sí, me comentaban eso. Entonces yo, oye, y conocí a Adrián Frutiger, fue por ti, a través de Cristian, y cosas de ese tipo bien interesantes. Para que veas. Pues qué padre, ¿no? Que se... La gran influencia que ha tenido Ramón en mi vida, que siempre ha sido una influencia positiva, y yo nunca he dejado de reconocérselo públicamente y agradecérselo. Gracias por acompañarnos, Ramón. ¿Por qué no nos platicas? En este bloque de Campechanos Chingones lo que hacemos es hablar del presente. ¿Qué está haciendo Ramón Arcila actualmente con Signum? Bueno, Signum ha tenido diferentes etapas, ¿no? Vamos a hablar del presente a partir de la pandemia. En el momento en el que empiezan a surgir las primeras alarmas de la pandemia, empiezan a cerrar los negocios. Yo ya tenía varios proyectos contratados. Yo siempre he estado ligado a la impresión, pero también al diseño editorial. Estaban ya varios proyectos en camino
y muchos eran de tipo del mercado de expo y convenciones, que obviamente se cancelaron. Entonces, bueno, ahí hubo es un balde de agua fría en ese momento. Claro. Afortunadamente, la mayoría de todos los clientes respondieron en el sentido de que pagaron hasta donde se había hecho, entonces no hubo una debacle así total, ¿no? Pero sí, de plano se cierra todo y empezamos a ver qué hacer. Entonces, en un momento así crucial, surge la posibilidad con una empresa muy grande de fuera de Campeche de colaborar. Yo tratando de impulsar un poco más lo que normalmente hago, que es diseño editorial, producción de libros de arte, la propia fotografía, en fin. Y está padrísimo, nos interesa, pero videos no haces. Y yo digo, sí, claro que sí, en mi vida había hecho un video. Pero había somos hecho videos creativos. así, pero hay manera de hacerlo. Aparte, Claro. tenía muchos amigos y claro que sí, entonces, ¿sabes qué? Pues nos interesa dar seguimiento a una serie de eventos, que iba a ser un proyecto muy ambicioso y muy interesante. Pero le empiezo a hablar a mis amigos videógrafos y todos por la pandemia, pues decían, pues sí, nos interesa, pero pues ahorita estamos hablando de mayo del 2020, ¿no? Okay. Estaba así, no, obviamente no había vacuna, no había nada. Entonces, a partir de eso... Mucho miedo y muchos muertos. Mucho miedo, no, de ti. Y aparte, implicaba el proyecto viajar y estar en lugares con muchísima gente que no pararon. La industria de la construcción no paraba, no podía parar, porque ahí es mucho más estrictos los contratos y los tiempos de entrega. Entonces, implicaba esos riesgos, ¿no? No solo bueno, con plena pandemia, viajar, estar en contacto con muchísima gente. Entonces, la mayoría, pues como que le daba miedo y no... Entonces, armé un equipo con el único que dijo que sí, que es mi amigo Arturo Cedeño, y que hasta hoy seguimos trabajando juntos. Y con él armamos el equipo, y nos la jugamos también. Involucré a otro amigo que es Gerardo Fernández, que también en la parte de fotografía. La cosa es que dijimos que sí, y empezamos a trabajar con ese tipo de proyectos. No solo en la parte de fotografía y video, también les empezamos a hacer libros y algunas otras cosas. Comunicación corporativa, ¿no? Muy, muy padre, ¿no? Y ya de proyectos ya a nivel nacional, que, bueno, yo diría, si me hablan de la pandemia, obviamente que fue terrible en muchos sentidos, ¿no? Y hubieron muchas pérdidas, sobre todo las personales, humanas, sí, pero y económicamente, en fin. Pero específicamente, yo ahorita que hago este recuento, veo que a partir de ahí se abrieron otras oportunidades, ¿no? Digamos, a veces esas oportunidades hay que estar con los ojos bien abiertos para tomarlas, ¿no? Y eso implica riesgos, implica un montón de cosas. Pero bueno, a partir de ahí se empezaron a dar cosas bien interesantes para ese tipo de proyectos y ha ido creciendo muchísimo más en ese sector. Por otro lado, también seguimos haciendo mucho diseño editorial sobre todo para institutos o empresas culturales, ¿no? Hicimos algunas cosas para la Cámara de Diputados Federal, de libros... Qué padre. Muy, muy padre, de libros de arte, ¿no? Muy, muy, muy bien, que involucraban a todo el sureste, desde Quintana Roo hasta Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Y es que, Ramón, en todos estos años y en toda esta digamos, al ser tú el pionero, ¿no? El quien abre esta industria en Campeche, te ha tocado trabajar en una infinidad de categorías de la comunicación, ¿no? Porque pues muchos de los logotipos más famosos y queridos de Campeche los has hecho tú. Muchas de las campañas institucionales que también de gobiernos las has hecho tú, informes de gobierno, le has dado un estilo y una forma a la comunicación en Campeche que ha influido en todas las demás generaciones, y vamos a platicar de eso ahorita que regresamos del corte, si te parece, porque en Campeche no existe un creativo que se dedique a esto, que no haya sido influido directo o indirectamente por tu trabajo, y de eso quiero que platiquemos ahorita que regresamos del corte. No se vayan, volvemos en un momentito. Estamos en Campechanos Chingones, soy Cristian Ganso, estamos con Ramón Arcila Heredia, fundador de Signum y creador
de la categoría de negocios de la creatividad en Campeche. Volvemos. No, lo que pasa es que ahorita que decías tú, de que hace poco tuve la oportunidad de la Universidad de Baja California, tenía una semana del diseño y la creatividad. Y pues la directora de la facultad, porque es facultad, está involucrado en arquitectura, entonces es de arquitectura y artes, se me invitó a dar una plática. Me dijo que el tema era libre, pero obviamente enfocado al diseño. Y yo disponíamos de 1 hora. Entonces yo decía, pues no les voy a hablar en 1 hora de diseño, ¿no? Ni tampoco me la voy a pasar enseñándoles mis trabajos de 1 hora. O sea, qué aburrido. Qué aburridas ¿no? conferencias esas, ¿no? Entonces dije, no, vamos a hacer algo diferente. Me dijo, nada más que sí, por lo menos, cuando se lo plantea a la chava esta, a la directora, me dice, excelente, pero sí, por lo menos sí, dedícale 10 minutos a tu trabajo, que por eso fue que te invité, para que vean eso y están emocionados con eso. Claro. Ok, entonces armé la plática en función de que, en línea obviamente eran, en función primero del portafolio, la historia de Signo y lo que se ha hecho y demás. Y luego yo lo que les platicaba precisamente era de cómo enfrentarse a los retos que hoy demandan este sector. Uh-huh. Que se me hacía más interesante. Yo, por ejemplo, si en octavo semestre, al final de la carrera, me hubiesen dado una charla sobre esto, me hubiese servido muchísimo, Claro. Porque eso nunca te lo dicen en la carrera. Te ahorra un montón de tiempo, ¿no? Y de casos y de cosas, ¿no? Y de chingas. Que además tú lo sabes muy bien, porque tú eres una persona que se ha enfrentado a muchos retos muy grandes y tienes una capacidad de resiliencia muy importante. Gracias. Eso también es justo reconocer. Yo te he visto también desde... Estabas en México cuando... Sí. Bueno, desde la parte de estudiante también tuviste tus momentos así, clímax, y de repente regresabas y te ponías las pilas y enfrentabas y nuevamente, porque de hecho supe que estuviste, me platicabas, estabas en Mérida y luego te fuiste a México, en fin. México, sí. Y luego formaste un despacho de excelente nivel. Gracias. Y luego empezaste de cero y luego llevaste a Rotundo a unos puntos así maravillosos y luego volviste. Entonces siempre esa capacidad de ver el futuro, y eso yo creo que, y lo entiendo muy claramente, porque tú tienes muy clara tu visión, o sea, siempre has tenido muy clara tu visión desde que platicábamos, cuando eras un chavillo de 15 y 16 años, tú sabes a dónde querías ir y me da mucho gusto ver que lo has estado logrando durante todos estos años. Muchas gracias. Y como dices, ¿no? Con altas, con bajas, con tropezones, de repente me enredo, pero creo que una característica del espíritu de los creativos es esa capacidad de reinvención, porque a final de cuentas reinventamos muchas veces las instituciones o marcas o proyectos con los que trabajamos y también a final de cuentas un creativo es un solucionador de problemas, ¿no? Y cuando nos toca a nosotros a veces solucionar nuestros propios problemas, pues los tenemos que abordar tal vez con la misma visión, claro, como lo haríamos para un tercero, ¿no? Y yo te agradezco estas palabras, la verdad signifidan muchísimo para Porque mí. Además hay otro tema, esas caídas que en algún momento todos tenemos, uh-huh, se dan por situaciones ajenas, a circunstancias, sí, que hemos comentado en otros momentos, aparte de que no dependen de nosotros, nos pasan porque nosotros actuamos de buena fe y creyendo en la gente, y como sabemos que nosotros somos confiables, sí, confiamos, entonces, y luego resulta que unas buenas chingas. Pero te voy a decir una cosa, esto que dices es bien importante, porque la gran mayoría de los problemas en los que yo he estado, en los que me he enfrentado, que me ha llevado a estos bajones, vienen derivados de ese exceso de confianza en terceros. Y como bien dices, confiamos porque somos confiables, porque nosotros pueden confiar, le damos valor a la palabra y por eso creemos en la palabra de los demás. Sin embargo, mi aprendizaje ha sido Ramón. A pesar de tanta chinga, yo he tomado la decisión de seguir confiando igual en la gente, nada más que ahora me cuido más. Ya tengo un abogado de planta en el que sí, yo confío con ti, pero nada más que fírmame acá y fírmame acá porque la mula no era disca, ¿no? Claro. Los palos la hicieron. Pero bueno, sí es importante. Pero son aprendizajes, como bien dices, y aquí el reto para todos es
no quedarnos cuando nos caemos, ¿no? Todos nos tropezamos, hay que levantarse y avanzar un escalón más. Que sea aprendizaje. Exacto. Que sea aprendizaje. Y ahora que lo dices, se habla mucho de los sueños, se habla mucho de las metas. Y ahorita apenas unos minutos lo decía. Pero yo también, por ejemplo, unas cosas que le digo a mi gente, y siempre he tenido mucha gente en Signum, ¿no? Así como dice tú, han pasado muchísimas, pero tú fuiste a lo mejor de los primeros, pero ha pasado mucha gente, unas cosas que... Y todos llegan con muchos sueños. ¿Sí? Y bueno, y a mis hijos también, por supuesto, se los digo, es que los sueños son importantísimos, pero hay una manera, les digo, no se vuelvan esclavos tampoco de sus sueños, porque eso les va a impedir disfrutar el camino, el proceso. Claro. Y hay que estar enamorado de tu proceso, de la manera de hacerlo para vivir Dices, no, voy a ser muy feliz cuando logre mi meta, cuando logre este objetivo. Entonces, te las pasas en aspiración a esto, pero lo que estás viviendo ahorita, que es maravilloso también, o sea, no nos permite darnos cuenta que estamos experimentando cosas fantásticas, porque tenemos la visión solamente. Sí, claro. Entonces, esa felicidad la postergamos al momento cumbre, ¿no? Sí. Y nos descuidamos de ser felices en este momento. Durante el trayecto. ¿No? Exactamente. Y esto que dices es muy importante, Ramón, porque yo siempre digo en Campechanos Chingones que con cada capítulo inspiremos a una persona, vamos ganando y estamos cumpliendo. Con una nos da, ¿no? Y tú siempre has sido un buen mentor. Tú, incluso yo recuerdo que me decías, tienes la obligación, me decías a mí como un joven de 15 y 16 años, que yo tenía que verla como una responsabilidad el compartir el conocimiento que voy adquiriendo, así como tú lo estabas haciendo conmigo. Y ahorita que mencionas esto, me remonta a esos tiempos en los que nos estás compartiendo un gran conocimiento, una gran reflexión, que solamente se llega ahí a través de la experiencia, a través de los años, de decir, no se trata nada más de la meta, se trata del viaje. Sí, claro. Hay que disfrutar el viaje. Y nos pasa, y yo soy incluso testimonio de eso, en el que mucho tiempo yo no estaba disfrutando lo que estaba haciendo porque aún no llegaba a la meta que quería, ¿no? Y fue precisamente en este última pico bajo en el que pasé y que ya afortunadamente vamos de salida, en el que entendí eso. No se trataba de la meta, se trataba del trayecto, ¿no? Así es. Me cae como anillo al dedo. Y les quiero decir una cosa más. La importancia y relevancia que ha tenido Ramón en mi vida no se remonta nada más a que él fue la primera persona que me dio la oportunidad para entrar al negocio de la creatividad, sino que esporádicamente y de una manera no planeada, ha aparecido a lo largo de mi vida en momentos claves, y de hecho Campechanos Chingones existe por una pregunta que me hizo Ramón en redes sociales de manera privada, en el que me preguntaste, ¿cuál es tu propósito de vida? Hace un año. Un año está más o menos. Y me tomó 2 días responderte, porque fue una pregunta que pareciera sencilla, pero viniendo de quien venía, para mí fue una pregunta, fue un punto de quiebre, en el que no me atreví a responder de inmediato y me tomé 2 días para pensar qué te iba a responder y te dije, quiero ser útil para mi comunidad. Y ahí sí es como tomé la decisión de echar a andar Campechanos Chingones. Gracias a una pregunta que me hizo. Oye, no es que justamente yo hago una analogía ahorita con esto que hablabas de mucho de un maratón. Sí. Cuando te programas y te dispones a hacer un maratón y empiezas los entrenamientos, obviamente tu objetivo es cruzar la meta. Claro. Y a lo mejor te pones un tiempo determinado. Pero si nada más logras la felicidad cuando la cruces, ¿qué va a pasar con todo el entrenamiento? Claro. O sea, ¿qué va a pasar con cada kilómetro? No vas a permitirte disfrutar cada paso, ¿no? Sentir la brisa en tu rostro cuando estás entrenando, en el mero, las porras, o sea, sí. Todo es un proceso, o sea, ese es enamorarte, como decimos, del proceso. Y eso es aplica todo, aplica en la vida. Si no es que todo tiene que partir desde un punto de vista de gratitud y de felicidad, de satisfacción, de serenidad, ¿no? Sí.
Porque fíjate, cuando alguien, ahora que está muy de moda el tema de que de fijar una meta, un objetivo y visualizarla y crearla, es ahí donde te digo que te vuelves esclavo de eso. Sí. Pero si no, entonces estás partiendo desde un punto de vista de escasez, porque si estoy deseando con todo el alma, mi punto de vista actual es de que no lo tengo. Claro. Entonces, ¿cómo va a traer algo, no sé, abundante, feliz, saludable, si estoy en un sentimiento de vibración baja de carencia? Sí. Pero cuando lo haces a partir de la gratitud de estar en este momento feliz y agradecido por todo lo que tienes, sea poco, sea mucho, nunca es poco, ¿eh? O sea, el tener salud, el tener nuestra visión, tener nuestra familia y todo lo que tenemos. Yo digo que la vida es como, cuando te despiertas, es como si fuera un juego donde tienes que ir descubriendo un regalo que te da la vida todos los días, en cada momento, desde que te puedes mover, te puedes movilizarte al baño, tienes agua, en fin, puedes hacer un listado interminable de cosas que tienes y que hace a lo mejor 300 años no habían. Sí. Entonces, ese tipo de cosas te hace vibrar desde un punto de vista de gratitud. Y si no te das cuenta de esto que tienes, o sea, ¿qué te hace pensar que si no eres feliz con lo que tienes en este momento, vas a ser feliz cuando logres? Tampoco vas a ser feliz, porque siempre vas a sentir una carencia, estás vibrando en la carencia. Entonces, es lo que ves arrastrando, ¿no? Exactamente. Y de esta manera, al estar consciente, te hace pues, estar más ligado a tus seres queridos, a tu presente, a tu familia, a ti, a tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, en fin, muchas cosas de ese tipo que te ayudan digo, pareciera una paradoja, pero esto te da un impulso más fuerte para eso que quieres, claro. Pero no desde la escasez o de la carencia, sino desde la gratitud, desde la felicidad. Claro, y fíjate que ahorita que mencionas lo de que estamos viviendo una, digamos, tendencia, ¿no? En la que la gente prioriza las metas y a veces son metas inalcanzables, ¿no? A veces son metas que son muy complejas de entender. Siento, y esto no es una frase mía, sino que es una corriente filosófica moderna que habla, que no crearon ellos esta corriente, sino que ha retomado fuerza la corriente del pensamiento mágico, ¿no? Que dice, visualiza y llegará. No, cabrón, o sea, no es así, hay que romperse la mano para llegar, ¿no? Sí. Entonces, el universo va a conspirar. No sé. Hasta ahorita no conocemos ningún caso así, cabrón. O sea, hay que hacer, claro, mira hacia dónde quieres llegar y empieza. Pero hay que hacerlo inteligentemente. Sí, claro. O sea, también no se trata de... Como el borras, ¿no? Y de llevar carga de más, porque tampoco es eso. Hay que viajar liviano. Sí. Pero sí hay que caminar, o sea, sí hay que viajar, sí hay que hacer. Yo eso de viajar liviano, recuerdo que me lo decías, hubo un momento de mi juventud en el que, pues como bien decía Ramón, tenía una agencia en México con la que me iba muy bien allá en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de trabajar con proyectos padrísimos, y como parte de la misma juventud, como que de repente empezaba a perder un poquito el piso, y siempre Ramón decía, es que viajar ligero. Es que no se da uno cuenta, y empiezas a necesitar muchas cosas, o a necesitar cosas que para nada son importantes, necesarias, exacto. Pero cuando empiezas a desprenderte, te vuelves más, no sé, le empiezas a tomar sentido a cosas más pequeñas, ¿no? Que no por eso eres un conformista, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que nos desviamos un poquito del tema, pero bueno. Pero soñemos, está muy interesante. Aquí la conclusión es sueña grande y viaja ligero. Exacto. Porque así vas a poder disfrutar el trayecto y llegar. Sí, claro. Es un buen aprendizaje y una buena reflexión para compartir con toda la gente. Y seguramente uno de ustedes se va a inspirar con esto que acaba de decir Raúl. Ojalá. Bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones. Soy Cristian Ganso. Estamos platicando con Ramón Arcila Heredia aquí en Campechanos Chingones y entramos de lleno al segundo bloque en el que vamos a platicar del pasado o, como decimos, Ramón, la chinga para llegar a ser chingón. Platícanos cómo estuvo tu chinga. Pues espero no va a ser muy breve para no aburrir, pero Tienes 7 minutos todos tuyos. No, rápido entonces. No, pues yo inicio, bueno, como sabes, yo cuando decidí estudiar diseño gráfico no sabía ni qué iba a hacer, solo vi el temario y fue muy interesante porque a mí me gustaba dibujar. Claro.
Había la posibilidad de estudiar artes visuales, pero no era como que decían, híjole, no me convencía del todo para la parte del trabajo operativa. Entonces encontré una carrera que era, me acuerdo perfecto, ni siquiera era diseño gráfico, era licenciatura en comunicación gráfica. Pues, y había la de diseño gráfico, pero en la de comunicación gráfica había un poquito temas más enfocados en la comunicación y, por supuesto, dibujo, mucho dibujo. Entonces, como había más horas, me metí a comunicación y no al diseño. Pero bueno, en fin, ahí estudié con gente que estaba estudiando artes visuales. De ahí mi gusto también por pintar y hacer modelar y todo ese pintor tipo. y fotógrafo con exposiciones. Entonces, bueno, saliendo de la carrera, tuve la fortuna de empezar a trabajar en algunos despachos chicos al principio, y luego unos más importantes mientras estudiaba, y que en su momento eran muy buenos despachos. Surgió la oportunidad de llegar a Campeche, de regresar. Siempre había la añoranza, ¿no? Allá había un poquito enfrentamiento de sentimientos, porque pues por un lado me gustaba quedarme ahí por el tipo de proyectos que eran muy interesantes, muy padres, pero por el otro, pues tratar de hacer algo en Campeche en ese sentido, que pues no había prácticamente nada. Entonces me invitan a trabajar en una imprenta muy importante, que quería tener el proyecto de echar a andar algo un poquito enfocado al diseño, a la parte editorial, unas revistas y cosas así, y decidí venir, ¿no? Regresar. Quiero decir que a esa edad yo tenía, estamos hablando de como 22 años, 23 años, yo estaba casado, entonces también tenía que ver... Te casaste bien chavo, ¿no? Chavo, sí. No, yo tenía que ver el tema de la papa, ¿no? Claro. O sea, no era... Yo tenía muchos sueños también, por ejemplo, también por la parte del arte, que luego los pospuse y luego los retomé. Ahora, pero en ese momento yo buscaba también el tema de la familia. Sí. Entonces empezamos a trabajar aquí en un despacho, en una imprenta muy importante. Hicimos allá una serie de cosas padres también. Un poquito... fue un proceso, porque de estar acostumbrado a hacer proyectos muy grandes, interesantes, que luego veías en el súper o en la tele, en cosas así, pues llegas a hacer cosas muy chiquitas, ¿no? Que no por eso no las aprecias. Lo que pasa es que, y lo menciono, porque aquí no se cobraba el diseño. Sí, claro, era un commodity, ¿no? O sea, era así, no, compra la impresión y te regalo el diseño, exacto. Entonces, eso fue la parte esa un poquito frustrante. Uh-huh. Que sabía que me iba a enfrentar a esa, ¿no? Pero después de algunos años decido yo formar mi empresa. Sí. Pero como la participación de la gente hacia pagar algo creativo, de diseño, era tan, estaba negado a eso, decidí hacerlo con una imprenta. Claro. También. O sea, pero me gustaría hacer un breve paréntesis aquí, Ramón, para dejar claro que de la época primaria que estamos hablando del diseño en Campeche y en México, cuando te tocó ser estudiante, no existían computadoras que hicieran el trabajo. O sea, había que hacerlo a mano, escuadras, claro. Tintas, pegamentos. Letraset, norma. Y siempre le he dicho a Ramón desde el día 1, cuando él me contaba cómo se hacían las cosas, yo siempre le he dicho y lo sigo sosteniendo ahorita, si no hubieran existido las computadoras, yo hubiera estudiado otra cosa. Oh, sí, era. O sea, un trabajo urgente en esa época era una semana, güey. O sea, para que te dé tiempo de dibujarlo, de bocetarlo, de entintarlo, de pasarlo, de ponerle, colorearlo con watch o acrílica, o hacerlo en serigrafía, que es el otro procedimiento. Es urgente, era una semana. Ahorita urgente es una hora. Sí. O 2 horas, o hasta menos puede ser. Ya platicaremos de la imagen, una imagen emblemática en Campeche que surgió en una hora, ¿no? Entonces, perdón para ver. Sí, no, pero es que sí es cierto. Vivimos esa transición de la parte análoga, mecánica. De hecho, los originales, que llamábamos originales mecánicos, porque eran trazados en cascarón, con sus camisas. Estilógrafo, Entonces, todo pero ya cuando estábamos en Campeche ya habían computadoras, ¿no? Ya empezaba ahí el CorelDRAW. Sí, que yo me acuerdo que aprendí a usar CorelDRAW parado junto a ti viendo qué hacías, porque no había tiempo de sentarse a que me enseñaras a hacerlo parado. Órale. No, pero eso fue un cambio, porque yo en México trabajaba con Mac. Ajá. Entonces, al llegar acá, pues son PC y CorelDRAW y no sé qué, entonces, pues hubo que hacerlo, ¿no? Y
Y luego ya hasta cursos de CorelDRAW daba, ¿no? Pero Sí. sí era mi negación. Y tú me decías, no, ¿cómo que Corel? Hay que usar Mac. Bueno, eso ya fue muy Por después. eso fue en la escuela que me malenviciaron. No, no, pues ese era el camino. Pero bueno, y de ahí empezó a darse poco a poco, como dices tú, como una especie de commodity, el tema del diseño, porque era para amarrar la impresión, que era entonces real. Entonces empezó un proceso, pues la verdad es que fue duro, fue largo, o sea, no fue de un día No fue un día para para el otro, otro. sí. Y circunstancialmente se dieron dos eventos que ayudaron a esto. Uno de ellos fue que cuando nombraron Patrimonio de la Humanidad de la ciudad, nos empezamos a juntar los diseñadores, nos juntamos, convocamos para tener como que más presencia y más participación en lo que vendría a la hora de que se conmemorara esto de este nombramiento de la ciudad. Entonces, hicimos nuestra rueda de prensa, invitamos no solo a diseñadores, también arquitectos, o sea, se fue dando un poquito más amplio y fueron no fue una estrategia planeada, fueron circunstancias, pero que ayudaron y contribuyeron la suma del esfuerzo de todos los que estábamos en ese momento empezando a tratar de forjar una línea ahí con el tema de la creatividad como negocio. Entonces, esa fue una primera. Luego hicimos unas exposiciones donde tú participaste también, me acuerdo muy bien, con unos carteles sobre la campechanidad. Acá nos tocaba una letra, ¿no? Ajá, nos repartimos, la palabra campechana, nos repartimos una letra cada quien y cada quien hacía un cartel alusivo a la campechanidad. Sí. Entonces, digamos que pareciera que fue una estrategia, pero fue Paulatino, fue fue paulatino, orgánico. se fueron dando. Claro, no habían redes sociales. Pero fueron décadas. Pero pasó, bueno, no soy tan viejo. Pero sí pasaron varios años, sí, como no. Y por lo menos que 15 años. Bueno, desde ese momento hasta hoy, sí, como 15 años. O sea, luego hubo otra oportunidad, ya no solo en la parte de creatividad, formamos una cámara, bueno, la Delegación Campeche, una cámara nacional de empresas de consultoría. Y obviamente ahí, bueno, una empresa de diseño o de marketing es consultora, pero bueno, albergaba otro tipo también de empresas consultoras como de, no sé, de financiera, en fin. Entonces, también contribuimos de algún modo, como que te fue dando. Sinergias, ¿no? Exactamente. Y ya cuando empezaba a darse ya de mejor manera, ya había más apoyo, y como siempre tuvimos nosotros imprenta, como parte de signo, yo aferrado con esto, pero llegó un punto en el que la imprenta lo tenía porque eso era lo que nos daba para subsistir y el diseño era, como decías, un agregado, ¿no? Pero poco a poco el diseño se fue invirtiendo, entonces el diseño se volvió la parte importante y la imprenta, luego ya con cosas digitales, de impresión digital, de gran formato, en fin, y láser, cosas mucho más amplias, pero se fueron invirtiendo los papeles. Sí. Y afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? Claro, ¿no? Nuestra industria, Ramón, es una industria transversal, ¿no? La industria de la comunicación y de la creatividad es una industria transversal que toca todos los sectores y todos los segmentos. Voy a mandar un corte, continuamos platicando en el intercorte. Por favor, no se vayan, seguimos en Campechanos Chingones. Soy Cristian Ganso y hoy nos acompaña Ramón Arciela Heredia, el sensei. Pues nuestro trabajo es transversal, ¿no? Porque apoyamos a todas las industrias, a todos los sectores, y como creativos, que hoy ya somos consultores de creatividad estratégica, ya no nos enfocamos solamente en temas de diseño y de comunicación, sino de innovación, incluso de eficientar, ¿no? La manera en la que muchas empresas abordan problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, aquí en Campeche me tocó un proyecto muy interesante y muy profundo por ejemplo, con uno de los corporativos más importantes que hay en Campeche, el corporativo GES, a quienes me tocó ayudarlos a replantear sus valores corporativos, su filosofía corporativa, que hasta la fecha la siguen manteniendo. Eso ya tiene como 10 años. Y se sentaron las bases que servirían de plataforma para que continuaran creciendo ellos con nuevos formatos de negocios, por ejemplo, la gas y eso, toda esa planeación estratégica, creativa estratégica, me tocó abordarla y con esto lo que quiero decir es cómo ha ido evolucionando incluso el papel que nos daban los propios clientes.
porque al principio pues éramos formadores de anuncios, ¿no? Para ellos así nos veían, y poco a poco fueron entendiendo el valor de un creativo estratégico junto a ellos, y eso también ha sido pues, una chamba que se ha ido picando piedra, ¿no? Que tú la iniciaste hace 30 años ya, Ramón. Porque yo el lunes cumplo 45 años y llegué 15 años a tu... Hay que celebrar los 30 Hay que de celebrar Signum. los 30 de Signum y los 45 mil. ¡Unamos pachangas! Óyeme, y ahorita que dices eso, fíjate que está pensando si efectivamente hasta dónde puede llegar un creativo en una empresa, en una institución. Porque digo, si nos vamos a la parte así esencial de nuestra carrera, el diseño gráfico te enseñan algo de comunicación, moderado, teoría de la forma, color, impacto, composición, no sé, a sintetizar, un montón de cosas de la parte gráfica. Sí. Pero, por ejemplo, llevar toda esa base, por ejemplo, una estrategia política, o una estrategia corporativa, Sí. o llevarla, no sé, a otros estándares muchísimo más. Digamos, vaya, yo en toda la carrera, que todos los 4 años de mi licenciatura y luego el tiempo más que estuve como apoyo en la docencia, yo jamás vi a un maestro que habla de un proyecto, por ejemplo, como el que me acabas de decir, o alguno de los que hemos llevado también nosotros. Claro. O sea, como que también depende de uno hasta qué punto quieres llegar en el tema de tu área o de tu campo creativo. O sea, puedes limitar tu parte creativa a lo que te dice el copy, te dice el de marketing y tú lo plasmas y ahí está. Sí. O te puedes volver un creador de estrategias, de mensajes, de soluciones, a través, digo, obviamente del bagaje que ya has ido acumulando a lo largo de las años y que toda la gente que ha pasado y con toda la que has tenido, Rosy, que te ha aportado cosas, Claro. ¿no? Y yo soy un defensor de que tal vez hoy más que nunca el pensamiento o el perfil creativo tiene una relevancia mundial como nunca la habíamos tenido. Tan es así que incluso las industrias de creación de contenido, las industrias de entretenimiento, hoy son las industrias más grandes y fuertes que existen. Y todas esas son industrias de creatividad, ¿no? Entonces, nos convertimos de ser embellecedores a ser co-constructores de prosperidad y riqueza y colaboradores de incluso ideas que al cobrar vida cambian para siempre industrias y sectores. Lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk. Para mí es el hombre más inteligente del mundo vivo. Es en esencia un creativo. Por supuesto. Es en esencia alguien que dijo, necesitamos que el mundo mueva el dinero de forma más rápida. Y crea PayPal. Y PayPal es la base de las transferencias electrónicas y de toda la nueva manera de abordar la economía a nivel mundial. Y lo hizo con eso y luego dijo, a ver, ¿cómo que no podemos regresar a la luna? Y dejó hasta en ridículo a la NASA porque hizo los cohetes rápido, baratos, de ida y de vuelta, reciclables. Y luego dijo, ¿cómo que nos seguimos contaminando el mundo? Sí, ante una problemática, una solución. Es un ejemplo de cómo el pensamiento creativo transforma el mundo. Pero fíjate cómo ahorita que hiciste esa comparación, el tema por Steve Jobs. Sí. Steve Jobs, pero fíjate, en Twitter había una problemática y la resuelve. En el caso de Steve Jobs decía, es que la gente no sabe lo que quiere. O no sabe lo que necesita. No sabe lo que necesita. Entonces les creaba los objetos, obviamente con toda la versatilidad del mundo y detalles como, por ejemplo, como la tipografía para su... Sí. Era ¿Sabías que muy Steve Jobs estudió tipografía? Sí, como no, caligrafía. Entonces, Pues sí, por supuesto. Entonces, por eso para él era tan importante. Sabía el valor de lo que significaba eso. Sí. Entonces, como que hay genialidades a partir de una necesidad y puede ser a partir de la creación de una necesidad. Exactamente. Entonces, porque ahí Steve Jobs iba todavía un paso más allá.
no solamente creaba las soluciones, sino creaba el problema. Porque Creaba el problema, no claro. se han dado cuenta que no podemos hacer esto porque no saben que se puede hacer. Entonces te decía, hey, no puedes hacer esto, pero con esta iPhone sí lo vas a poder hacer. Sí, pero velo desde el iPod. Sí. O sea, cómo fue evolucionando. Bueno. Desde la Mac, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, regresando al tema que estamos platicando, básicamente, a mí me parece que hoy el mundo es testimonio de que un pensamiento creativo bien direccionado o acompañado de las personas clave puede transformar las cosas de manera importante y a veces hasta definitiva, ¿no? Claro, la creatividad es, digo, en todos los sectores, ¿no? Digo, no nada más en lo que ahorita tenemos más o menos en concepto de que el diseño, la publicidad, marketing, no, en todos los segmentos, por ejemplo, ¿Sí? contabilidad, preparación física, en todo. Pero algo que comentabas hace rato del diseño es de que decías de que nos transformamos de ser embellecedores a algo más de otra índole. ¿No? Sí, pero yo siempre lo discutíamos mucho cuando estábamos chavos, es que el diseño, ¿qué debe ser? Debe ser primero funcional o bonito o bello, ¿no? Sí. Y decíamos, es que primero tiene que funcionar, pero tiene que ser bello, o sea, tiene que estar fusionado, o sea, no se tienen que pelear el uno con lo otro. Sí. Entonces, realmente el diseño por sí mismo también, o sea, sí tiene su funcionalidad, claro. Sí es no nada más es una persona que hace cosas bonitas, ¿no? O sea, sí resuelve. Es resolver un problema de comunicación, claro. Y bueno, y al final, lo polémico es que la gente califica un diseño por la estética. Por la estética, por lo funciona, no funciona, no sé. Al final puedes hacer que funcione. Tú puedes hacer que un logo feo funcione. Sí. Porque lo posicionas y con una campaña muy fuerte de comunicación, posicionas. Pero bueno, lo catalogamos por lo bonito, por lo feo, qué tanto funciona, qué tanto comunica lo que debe de hacer. En fin. Y bueno, ahí no sabemos, ¿cómo mides? Lo platicábamos, y eso lo platicamos hace 20 años o 30. 33. ¿Cómo sabes si esto que hiciste ¿influyó o no influyó? ¿Funcionó o era la mejor solución para esto? O sea, ¿te gustó a ti? ¿Me gustó a mí? ¡Ah, qué padre! Le gustó al cliente. Pero ¿cómo sabemos si estos elementos, como se están conjugando, están realmente siendo una solución efectiva? Por ejemplo, ¿cómo lo mides? Sí. Bueno, ahora ya es medible porque ya existe la ciencia para medir, sí, ¿no? Los resultados de nuestro trabajo. Y normalmente se puede... El neuromarketing también ayuda muchísimo a eso. Se mide me parece que debería ser en 3 variables, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo, y si suena o no suena la caja, ¿no? Pues eso es el más importante. Digo, al final, sí. Es el más importante. Yo digo, a todos nos ha tocado ver, a mí me da mucho gusto, de repente haces la imagen para una empresa y que después de 20 años, o sea, sigue viva. Sí. Y te da gusto por el cliente, que generalmente los clientes se hacen mis amigos casi siempre. Y que sigue con su negocio, ¿no? Y que además sigue vigente los diseños que le hiciste, o la planeación como la que me platicabas hace rato. Sí. Entonces, eso te dice mucho de ese resultado, ¿no? Claro. Y también da mucha tristeza, ¿ves? Pues, logotipos o imagen o lo que sea muy bien planteada y que desgraciadamente ya no están presentes, ¿no? Que eso también es triste, es muy triste, ¿no? Es triste, pero bueno, pues pero es parte del trabajo, de todo, ¿no? A final de cuentas, nosotros podemos, como creativos, influir en que una empresa venda más o venda menos, pero hasta donde no llegamos a veces es a los factores externos que amenazan a una empresa, ¿no? Y algunos internos, ¿no? De administración, difusión, o sea, digo. Además, normalmente tú puedes a lo mejor tener un plan estratégico, pero a lo mejor ese ideal plan no es viable por temas de costos, aunque tienes que verte como una inversión, en fin, pero también se dan muchos
agentes externos. Oye, qué gran punto acabas de decir. Yo creo que esto es un punto de debate bien interesante que da hasta para un programa más, porque yo soy un defensor de que lo que nosotros, los creativos, nuestro activo principal de negocio es el tiempo. A mí me parece que, y yo así abordo, por ejemplo, cuando calculo los costos de un proyecto de consultoría, por ejemplo, lo que yo les estoy vendiendo es tiempo, paquetado en una solución. Pero es tiempo, porque ese tiempo que les voy a dedicar, ya no se lo puedo dedicar a otro proyecto, a otro cliente, a mi familia, a mis hijos, al golf, a la playa, a nada, ¿me explico? Sí, pero hay veces que en 2 horas haces un proyecto, cabrón. Si lo cobraba por horas, entonces estaríamos jodidos. No, pero es que el tiempo no lo cobro yo de manera cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Claro. Si la solución llega en 20 minutos, que también nos ha pasado, Claro, por supuesto. pues eso ya es ganancia, ¿no? Pero esto lo comento porque muchas veces los creativos, sobre todo al principio de sus carreras, se enfrentan con clientes que les dicen, si lo haces en 5 minutos, ¿por qué me estás cobrando tanto? y la inexperiencia te hace aceptar lo que te están diciendo porque no le estás dando el valor que realmente tiene, porque para que tú lo soluciones en 20 minutos, requeriste 5 años de universidad, estudiar todos los días de muchas cosas, porque nosotros los creativos... El bagaje sí, de experiencia, exactamente. porque creo más el bagaje, ¿Sí? que tú cuando sales de la carrera, sales así como que, ¿qué voy a hacer? Sí, pero a lo que me refiero es que no le estás cobrando esos 5 minutos, ¿no? Estás Te estás cobrando cobrando claro, todo el tiempo atrás que te llevó a resolver en 5 minutos, ¿no? Así es. Hola, de nuevo estamos en Campechanos Chingones. Bienvenidos a este tercer y último bloque de nuestra transmisión en radio por las 6 estaciones de NSS a lo largo de todo el estado. Soy Cristian Ganso y continuamos platicando con Ramón Arcila Heredia, el gran creador de la categoría de negocios de la creatividad en Campeche, aunque no le guste que se lo diga. Ramón, ahorita que platicamos en este tercer bloque, de lo que viene, de lo que sigue, tanto para ti, Ramón Arcila, el creativo, para Signum, tu empresa, tu firma creativa, y también del ser humano. Vamos a platicar de eso, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? Pues qué bueno que lo planteas así, porque me permite ir un poquitito, retroceder un poquitito para luego enfrentarnos a esto. Es que como platicamos hace unos minutos, el tema de los retos con los que te vas enfrentando y que era de la ponencia que te estaba platicando, que ya luego no nos fuimos por otro lado, como siempre, pero bueno, era precisamente cómo te enfrentas a los retos actualmente. Entonces, seguramente te pasó, pero cuando llegas a trabajar aquí a Campeche y tienes que ofrecer un abanico muy amplio, como el mercado, y en ese momento más, es pequeño, era pequeño. No, como que no había chance de que te volvieras un especialista, por ejemplo, de un solo segmento, un sector del diseño. O sea, no puede ser, no, nada más voy a hacer diseño editorial, por ejemplo. O voy a hacer nada más imagen corporativa. O sea, no puedes. En una ciudad grande, digamos, pues tú puedes darte el lujo de esto, ¿no? Me dedico a esto y no importa, hay suficiente mercado como para especializarte. Pero aquí tuvimos que hacer de todo, o sea, tuvimos que hacer de todos los, digamos, segmentos de nuestra carrera, hacer de todo un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo hacerlo bien, o sea, hacerte un especialista de todo, ¿Sí? que se dice y es consabido que no te puedes especializar, tienes que ser especialista en algo para hacerlo bien. Pero yo creo que la necesidad hacía de que si te encargaban un tipo de proyecto, podías decir que sí, y si te encargaban y tener digamos que, y asesorarte bien y hacer todo lo necesario para que también no por abarcar mucho no dieras productos de calidad. Y en este caso, yo creo que a todos nos ha tocado. Hoy es diferente, porque el mercado no se limita nada más a la geografía. Sí. Digo, ya con las redes y con el internet, pues tú puedes ofrecer tus productos súper especializados en cualquier parte del mundo, ¿sí? Sin problema. Entonces, digamos, ya han cambiado las cosas, pero en ese momento era un poquito el tema de tratar de abarcar muchos segmentos de nuestro mercado y de nuestra profesión. Entonces, a raíz de todo lo que ya
vivimos después, incluso lo que te decía después de la pandemia, nosotros llegamos igual a tener un despacho con personal, ya éramos mucha Marte, se nos sumaba gente, siempre teníamos a gente de las universidades que pedían hacer su estadía con nosotros, entonces siempre estaba muy lleno de personas, así que éramos muchos, y en algún punto pues, se volvió insostenible, ¿no? Sí. Entonces nos llevó a hacer las cosas bien, oportunamente, o sea, no nos enfrascamos ni nos entercamos, sino que tomamos ciertas decisiones y de ser un número significativo nos volvimos pequeños, pero lo que te platicaba el otro día. En capacidad instalada, ¿no? En capacidad instalada en oferta, ¿no? En oferta y en personal, claro, ¿no? Entonces, ahí el reto era ser igual de eficientes, pero con menos personas. Claro. Y por el otro, no perder esa versatilidad que llevábamos de hacer proyectos de mucho tipo y también de producción y de muchas cosas. Ahí fue importantísimo las alianzas estratégicas. Exacto, porque este formato de agencia boutique, ¿no? Que te permite configurar un equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, exactamente, nos da esa flexibilidad de al estar situados en un mercado pequeño, poder tener una oferta eficiente y estratégica para solucionar los problemas de los clientes sin tener la carga permanente, claro, ¿no? que implica dar una solución tan robusta, ¿no? Exactamente. Y porque lo exigen no solo en temas de personal, sino de equipo, edificio, instalaciones, Sí. y bueno, y toda la carga administrativa que esto conlleva. Entonces, en esto nos fuimos aplicando y es muy satisfactorio ver que, bueno, pues estás produciendo más o menos unos niveles como antes, pero ahora somos muy poquitos y el costo es muy bajo, entonces ya no requieres facturar muchísimo o tener 20,000 proyectos para lograr tu punto de equilibrio, porque tu punto de equilibrio está muy a la mano. Sí, claro. Entonces te permite manejar mucho mejor las cosas. Y ¿no? vivimos menos estresados. Y además mucho menos estrés. Sí. Claro, eso sí implica que tú tengas que hacer muchísimas cosas, cosas administrativas, ya no tienes asistente, secretaria, chofer, ¿no? Ya te mueves, te tienes que poner el overol y hacer muchas cosas. Sí. Que además lo disfruta uno, eso es lo más padre. Yo soy mucho más feliz muchas veces frente a mi computadora o en mi taller, haciendo y creando, que muchas veces, obviamente, administrando o a lo mejor en alguna junta, no sé, ¿no? Entonces, te vuelves a hacer a tus inicios, a hacer todo lo que hacías y vaya, te vuelves hasta más práctico, más eficiente y más tranquilo incluso. Sí, eso, hacia allá iba, porque tú dijiste, soy más feliz y yo coincido, porque yo también hoy estoy viviendo un momento, una etapa de plenitud emocional, de serenidad, por decirlo así, porque me siento mucho menos presionado, porque ya no tienes esta necesidad de pagar 28 sueldos mensuales y los impuestos y todo lo que nos conllevaba traer una maquinaria como la que pues, tuvimos en algún momento, Signum y Rotondo, que tenemos muchísima gente trabajando porque tenemos muchísimos proyectos tal, y hoy seguimos teniendo muy buenos proyectos, pero con la flexibilidad de armar los equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades, como decíamos en un momento. Y eso, Ramón, se está convirtiendo en una tendencia que está dejando de ser exclusiva de las agencias de servicios creativos como las nuestras. En todos los segmentos, porque ¿no? a raíz de la pandemia, la gente aprendió a trabajar de manera remota. Y hoy es tan evidente que está cambiando el paradigma y el modelo de trabajo y de empleo, que Estados Unidos está entrando en una nueva crisis inmobiliaria como la del 2008, pero con los espacios comerciales y corporativos, porque ya no los están rentando. Ya no los están rentando porque la gente ahora trabaja en su casa, trabaja freelance. Y mucho más barato. Y luego viene la inteligencia artificial, que según cálculos estaba ayer viendo un artículo de un emprendedor muy reconocido, un creador de contenido de emprendedurismo que se llama Alejandro Salmón. Él estaba explicando cómo ya proyectó
me parece que fue Google, Amazon proyectó que a raíz de la inteligencia artificial va a recortar 7,000 empleos. McDonald's, 14,000 empleos. Las empresas de Elon Musk, 40,000 empleos. O sea, este boom que acaba de tener la inteligencia artificial todavía va a abonar más al cambio de modelos de empleo y de generación de fuentes de ingresos en el mundo. Entonces, nosotros afortunadamente estamos entrando en este nuevo fenómeno ya con la experiencia de poder conformar proyectos eficientes de trabajo por cada necesidad y no cargar con algo, Sí, con una estructura, un aparato, ¿no? Que a la larga pues nos genera mucho más complicaciones, ¿no? claro. Ahí también el tema del empleo es así súper delicado, ¿no? Sí, muy delicado. A lo mejor se vuelven más eficientes, pero queda mucha gente sin trabajo. Sí. Eso obliga a que empiecen a crear oportunidades ellos mismos o nosotros mismos a partir de Y esto. saldrán nuevas necesidades de nuevos empleos en los que tendremos que tener nuevos aprendizajes porque la gente, o sea, si van a seguir habiendo necesidades, lo que está cambiando es la forma de hacerlo, Claro. ¿no? Y eso, qué interesante que nos está tocando verlo, porque la verdad es que no sé ni a dónde nos va a llevar. Pero sí valida lo que hemos platicado muchas veces. Cada vez empresas e instituciones y, por qué no, gobiernos están obligados a ser más eficientes para poder hacer más con menos. En eso estaba pensando, por ejemplo, en los aparatos gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, digo, sabemos que la base estructural de la economía de nuestro estado, pues depende, creo que su totalidad de empleos, de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, pero hay como que una paradoja, porque si bien es necesario para el desarrollo de nuestro estado y por el otro lado dices, bueno, ¿y qué tan eficiente puede ser con menos gente? O sea, como que, digo, es un razonamiento obligado, Sí. digo, con las debidas... Yo creo que lo vamos a empezar a ver. Yo creo que los gobiernos están obligados a generar mayores condiciones para que haya más inversión y no van a poder cargar con todo, y me parece que están obligados ya los gobiernos a irse haciendo más ligeros, porque no va a haber dinero que alcance. Ese es a lo que el razonamiento así lógico. Dices, bueno, si está logrando mayor eficiencia con menos, como nos lo hemos hecho nosotros Sí. en las empresas, Exacto. dices, bueno, ¿qué pasa en la parte institucional o gubernamental? Pero también ahí, te repito, o sea, nosotros lo decidimos y Sí. cumplimos con nuestras obligaciones de liquidación, en fin, pues todo para hacerlo de la manera correcta. Pero de alguna manera, aquí en nuestro estado, ese gran aparato gubernamental, de donde vienen muchos empleos, muchísimos, yo no sé qué porcentaje. O sea, no puedes decir de la noche a la mañana así, Sí, bye, no, o sea, no se tampoco. puede, porque además Eso es inhumano, tienes ¿no? que crear oportunidades Exacto. para que se pueda hacer una transición. Yo así veo el engranaje. Primero, crear las condiciones para que llegue la inversión, para que la inversión genere las fuentes de empleo, y entonces sí, los gobiernos puedan empezar a aligerarse. Pero mientras no suceda así, están condenados No se puede, a seguir claro. a cargar un aparato tan grueso y que probablemente se vaya engordando con el paso del tiempo, ¿no? Pero, y eso será tema de tal vez otro programa, no de Campechanos Chingones, el tiempo ya no da para más. O sea, tienen que hacer algo ya. No, sí obligadamente se requiere una transformación como sociedad, como empresarios, ¿no? como empresas, y bueno, también como gobierno, ¿no? Yo creo que en todos los segmentos, en todos los sectores, como siempre, la transformación no se puede dar de un solo lado, se tiene que dar de todos lados para que sea coherente. Sí, y creo que estamos llegando a un momento en el que, como decimos nosotros en nuestra industria, es momento de reimaginar cómo debe ser un gobierno. Bueno, así es. Ramón, para concluir nuestra participación en radio, ¿con qué conclusiones quedamos de todo lo que hemos platicado? Que a mí me queda muy claro, pero quisiera que la gente lo escuche de ti. ¿Cuál es la recomendación para que ellos se inspiren y escriban su propia historia chingona?
Bueno, yo creo que el primer paso, digamos, que debemos forjar o que se deben forjar es saber bien hacia dónde vamos. Tener los sueños, yo creo que hablamos mucho de eso, de los sueños, sin esclavizarse a ellos, sino disfrutando los procesos, disfrutando el camino, disfrutando el bagaje. No sabemos qué nos está enseñando cada crisis que vamos teniendo, pero al final nos van fortaleciendo y nos conducen a donde queremos llegar. Esa es una parte fundamental. Obviamente la preparación, digamos que es muy, muy importante. Y en los temas de creatividad, yo creo que el aliarse, el tener alianzas estratégicas con personas, hay mucho talento, lo comentábamos el otro día, yo creo que en todos los segmentos, en todas las áreas, pero en la parte de creatividad yo veo campechanos chingones por todos lados. O sea, si te vas al tema de, por ejemplo, de diseño de modas, tenemos ejemplos maravillosos de gente que ha triunfado internacionalmente. En temas de animación vemos cosas padrísimas, en temas de video, por supuesto, en diseño. Sí. Incluso, y en todos los segmentos de tecnología, tú los has estado... Comunicación política también, ¿no? Tenemos Pedro Mendoza se me olvidó. Y Aureola Sol. Sí, por todos lados, digamos. Yo no quería decir nombres porque son muchísimos. Pero sí, son muchos. En todos y bueno, en tecnología han desfilado por aquí mucho talento, sí, claro. Mucha creatividad y sobre todo la actitud, ¿no? Una de las cosas más importantes, y bueno, eso está muy de moda y corre por todas las redes, pero es importante recalcarlo. El talento es muy importante, pero la disciplina y la constancia pues, lo son más, ¿no? Así es. Dicen que el talento suma, pero que la actitud multiplica. Entonces... Qué gran frase. Qué gran frase. Sí. Entonces, la combinación, entonces imagínate si combinas talento con disciplina, entonces te vuelves imparable, ¿no? Esas son las cosas que así de bote pronto considero que son las más importantes para enfocarte bien en lo que deseas, ¿no? Y la cosa, lo más importante, no olvidarse de que al final nos vamos a morir, vaya, entonces durante el proceso hay que vivirlo lo más plenamente, claro. lo más acumular vivencias, experiencias, logros, satisfacciones, porque finalmente eso es lo que, todo lo demás está prestado, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo y es más, cuando te empiezas, ves esta visión a tu vida y a tu trabajo y demás, de alguna manera, no sé cómo, eso que estás soltando, eso tengo que estrenar auto cada año, o sea, o cada 2 años, lo que sea, o el carro, más caro. Cuando lo sueltas, de manera natural empieza a llegar sin que estés tan aferrado. ¿Sí? Y eso es porque de alguna manera es como cuando tienes un sueño tan aferrado y se vuelve el que no se cumple y el temor a que no se cumpla se vuelve que tú mismo lo provocaste, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de todo es soltar un poco, no ser tan... y fluyen las cosas de mejor manera. O sea, dejar que fluyan las cosas de mejor manera sin dejar de trabajar, por supuesto. No hay nadie ha dicho que no trabaja, hay que trabajar, sí hay que rompérselo, como dices tú, pero hay que disfrutar, claro, al final. Pues ya lo escucharon. Ese es un gran consejo y una gran reflexión de Ramón Arcila, nuestro campechano chingón de este capítulo del día de hoy, y en lo particular, un campechano chingón que ha influido enormemente en mi vida. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Sensei. Hombre, encantado. No se vayan, nos quedamos para el último bloque que va a aparecer en redes sociales, pero en este momento estamos concluyendo nuestra participación en radio. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana, sábado a las 12:30 por las 6 estaciones de NSS a lo largo de todo el estado de Campeche. Gracias, soy Cristian Ganso y esto fue Campechanos Chingones. Y este último bloque lo inauguramos así. ¿Qué te gusta más? ¿Las trancas o los panuchos?
Ya ninguno de los dos. Bueno, lo que me gustan más los panuchos. ¿Y es sin albur, eh? Sí. ¿Pero por qué ya ninguna de las dos? No, pues hay que comer, hay que cuidarse, cabrón. Y tú tampoco ya andas así bien. No, pues es que yo después de pesar 160 kilos, yo no quiero volver a subir ni un gramo. Sí, la verdad que ha sido un periodo, este último para mí, de mucha transformación y de mucha reinvención profunda, espiritual, física, mental, corporativa también. Y esa pregunta que me hiciste de cuál es tu propósito en la vida, Qué bueno que me lo enseñaste ahí. créeme que estoy seguro que aún no hemos visto, ni yo mismo me he imaginado todo lo que tengo que hacer para poder cumplir lo que te dije que era mi propósito de vida, de ser útil a mi comunidad y ser un buen ejemplo para mis hijos. Pero ahí vamos. Yo le digo, qué cagado, pero lo que te respondí al final Sí. tuvo que ver con eso. Pitonizo, además. Pues uno no se imagina a dónde nos lleva la vida, ¿no? Pero hay que caminarla y, como bien dijiste, disfrutar el trayecto y tratar de hacer siempre las cosas bien, lo mejor posible. Pues sí, es que esa es la... Fíjate que una de las cosas que siempre planteamos y demás es que muchas veces el resultado, eso yo lo aprendí, es que eso es la bolsa de valores que te había comentado. Así, porque tú estás ya en esta madre, ¿no? en la bolsa. Entonces, el tema ahí es que hay mil estrategias y miles de gurús y miles de creadores de sueños pero al final tú te das cuenta de que el mercado es impredecible. O sea, tú puedes tener una estrategia, tienes que ser fiel a ella y demás. Entonces ahí hay una máxima que dice, o sea, tu resultado no depende de ti, güey. Hay miles de intereses, miles de capitales que están interviniendo en ese momento, igual que tú. De ti no depende que suba o que baje. O sea, tu responsabilidad es que si se cumplen los parámetros dados, tú hagas lo que tienes que hacer y el resultado no es cosa tuya. Y bueno, puedes ganar o puedes perder. Claro, se supone que tienes una estrategia pues, que tenga una efectividad a largo plazo. Entonces, fíjate qué analogía tan chingona con la vida, ¿no? En la vida muchas veces uno actúa de la mejor manera. O sea, tú sabes, y familiarmente te lo inculcaron y a través de tus valores. Tú sabes que si se da esto más esto y si te contratan o lo que sea en el sector de negocios, familiar, estás programado para hacer las cosas con decencia y bien. El resultado a veces no sale como nosotros queríamos. Sí. Pero te queda la satisfacción y la calma, la tranquilidad De que hiciste lo de que mejor. tú hiciste lo que tenías que hacer en el momento correcto sin lesionar a nadie. Sí, sí. Y bueno, eso es, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Pero no tenemos por qué sentirnos mal por ello. O sea, al final, en el momento así en el que tuviste que tomar esa decisión, hiciste lo que hiciste, o sea, lo hiciste responsablemente. O sea, por eso hay que hacerlo responsablemente, digo, Sí. para que cuando vengan esos cuestionamientos contigo mismo, porque tu principal o tu peor juez eres tú mismo, Siempre serás tú mismo. entonces tengas muy claro que... O un troll. Sí, sí, sí. Pero un troll de redes sociales creo que te juzga un poco más duro que Bueno, tú. sí, pero es por otro tema, ¿no? Un troll. Pero básicamente la cosa es que, de acuerdo a las herramientas que tienes en ese momento en cuanto a conocimiento del tema, de las circunstancias, hiciste lo mejor que... Claro, eso es lo que hace una persona responsable, pero digo, también, si tú tomas una decisión a la ligera, o simplemente no lo viste, Sí. o simplemente, digo, eso es otra cosa, ¿no? Sí, sí, Eso claro. es diferente. Pero fíjate qué gran reflexión de lo que acabas de decir, porque ¿qué cuentas te vas a entregar a ti mismo? Porque tú mismo no te puedes mentir, Claro, coño, si ese es el tema. ¿no? O sea, digamos, familiarmente, ¿no? Los hijos. Incluso puede ser hasta que te juzguen, ¿no? O sea, puedes decirte, oye, dices, no, o sea, pero generalmente la gente y las circunstancias, generalmente al final, algo pasa. Ujú. Y como lo que decíamos al principio, o sea, pues las cosas cuando parecen que están en el peor momento, pues se revierten, o sea, se pueden Sí. revertir, o sea,
de una manera hasta milagrosa, vaya. Sí. Claro, tiene que ver que haya chamba de por medio, y trabajo, y esfuerzo, buenas decisiones. En fin. Pero mira, la naturaleza misma nos enseña que después del más grande incendio, de las cenizas, Sí, claro. vuelve a claro. salir vida, ¿no? Así es, así es. Y sí, de una manera natural, digo. Entonces, ahí está la clave. Porque al final, o sea, digo, en algún momento tú te haces un autoanálisis todos los días. Sí, claro. Y lo vas a hacer al final de tus días, de Sí. tu vida, ¿no? Y decir, pues con satisfacción, digamos, pues, no sé si llegué a donde tenía que llegar, Ujú. pero en cada pequeño lapso de tiempo, en cada decisión que tuve que tomar, en cada momento, o sea, primero me entregué al 100%, ¿no? Ujú. Con respecto a Sí. cualquier circunstancia. Sí. Segundo, hice lo que en mi inteligencia, o sea, y no me conformé con eso, o sea, investigué, traté y vi, y dentro de todos esos me asesoré. La mejor decisión era esta, ¿no? Y la tomé, y el resultado final, pues no fue el esperado, pero hubo eso detrás. Pues mira, justo hace un año, exactamente, leí una biografía de Gandhi en un viaje. Por a mí me gustan mucho leer biografías porque me gusta aprender en cabeza ajena, ¿no? Yo creo que eso me Vuelvo a recomendar la de Julio César, no la Sí, desdeñes, sí. porque está... Sí. Pues bueno, en esa biografía de Gandhi dice, había una cita que más o menos dice así, pero que esa cita, esa lectura, Ramón, que aparte leí ese libro después de la pregunta que me hiciste, Ok, sí, sí. me ayudó a entender hacia dónde tenía que ir ahora. Claro. Y la frase dice así: tú a tus hijos podrás explicarles cómo intentaste algo y fallaste, pero jamás podrás explicarle por qué ni siquiera lo intentaste. Claro, está genial, fabuloso. Creo que de las mejores De las mejores Gandhi. frases de Gandhi, ¿eh? Y después de esa, creo que la de ven chiquita para acá, pero pero sí es una gran frase que Es que ahí se resume todo, sí, todo lo que estoy diciendo. O sea, sí, digo, sí, lo intenté y al 100%, ¿no? al Al 100%. 100%. Y, pero al final, vuelvo a mencionar, a hacer la analogía de la bolsa. En una bolsa, en la bolsa de valores, con todo este tipo de inversiones, tú no ganas todas. O sea, tú tienes un rango a lo mejor del 60%. Ujú. Por cada 10 operaciones que hagas, vas a perder 4 y vas a ganar 6. Ujú. Pero tiene un rendimiento. Claro, Entonces, si eso tú lo llevas a todo un año, pues tienes un rendimiento muy bueno, muy bueno. Casi puedes sí, duplicar tu capital. Entonces, ¿a qué voy? En la vida vas tomando decisiones buenas. No en todas obtienes los resultados que quieres, por supuesto, es imposible. sí. Pero yo creo que al final te pasa igual, ¿no? Tienes un saldo positivo y Sí. con rendimientos que se reflejan en el cariño de las personas que están a tu alrededor, Sí. en ver a tus hijos como hombres y mujeres de bien, Sí. bien formados. Ves tu trabajo también y dices, guay, o sea, Sí. funcionó. Eh, que el reconocimiento no social, digamos, siempre lo pongo como en un segundo término, pero a todos nos importa, o sea, no nos Sí, claro, podemos porque vivimos engañar. en una sociedad, Vivimos en ¿no? entonces no, pero es el reconocimiento también de los amigos, de la gente que te aprecia o la que no te aprecia. O sea, es un reflejo al final de que el saldo es positivo, de que todas esas decisiones que fuiste tomando y haciendo a lo largo de tu vida, pues van a tener, o sea, un estado de resultados positivo, que pues es lo que al final te vas a llevar, ¿no? Pero fíjate qué importante esto que acabas de mencionar, Ramón, porque, digo, tú que me conoces desde que soy prácticamente un muchacho, eh, no me vas a dejar mentir, yo siempre le di importancia o influyó mucho en mí la importancia que le daba a la opinión de los demás, de mí mismo, ¿no? De mi misma imagen. Y pensaba que esa era la reputación. Y por eso me importaba tanto. Pero después de esta pregunta existencial que me hiciste en un momento en el que me revolucionó todo, lo entendí de manera diferente. Entendí que la reputación no es lo que dicen los demás, sino la reputación es
lo que dejas construido en tu camino. Porque lo que opina la gente de ti siempre va a estar influido por cosas que son ajenas a ti. Porque mucha gente habla y opina desde sus propios dolores, desde sus propias inseguridades, que creen que tú no puedes hacer algo porque realmente ellos son los que no lo pueden hacer, o creen que tú hiciste algo mal porque no hiciste lo que ellos querían. Entonces, al final de cuentas, la opinión pública se va revistiendo de factores que poco o nada llegan a tener que ver con tu actuar. Y en esa comprensión que yo hice, que no sé si sea la correcta, pero al menos se originó en la pregunta existencial que me hiciste, hoy te puedo decir que ya estoy blindado de la opinión. Ya no, ya no, ya no influye tanto en mis tomas de decisiones y me permite concentrarme más en lo que realmente quiero hacer para hacer mejor o para hacer las cosas mejor, sin que me importe si les va a gustar o no. Claro. Y eso me liberó mentalmente y espiritualmente para incluso soportar a detractores, incluso de este proyecto, que es un proyecto social, que cuando salió hubo gente que lo tomó de otra manera y empezó hasta a atacarme. Y mira, gracias a ese replanteamiento de valores al que me llevó la pregunta, que me tardé 2 días de contestarte, para no contestar una pendejada. Mira qué tan influyente fue para mí y cómo me hizo dar un paso más de evolución. Y eso te lo voy a agradecer infinitamente. Yo estaré en deuda contigo por siempre, por tantas cosas, Ramón. Y te lo digo, y siempre te lo he dicho, y lo he dicho abiertamente, lo digo en cualquier escenario, ¿qué me importa? Sí, le voy a poner un oxo y una verbena y todo lo que quieran que le ponga. Qué padre, pues, eso, que me lo digas, ¿no? Porque yo creo que también un poquito de esos propósitos en la vida es tocar gente, porque hay gente que te toca a ti, Claro. tú tocas a gente y eso también se va enriqueciendo, es parte de lo que platicábamos del bagaje existencial, Sí. que hoy por hoy cada quien es por la suma de todos los grandes personas que han Pasado por nuestra vida, ¿no? claro. Y fíjate ahora que mencionaste lo de los trolls y que los hate y todo, es que, bueno, los que de una manera sincera hacen algún comentario, no hablo de los robots y nada de eso, ¿no? Sino hablo de la gente que digo, seres humanos que Sí, realmente en sus críticas lo que hacen es que se están proyectando. sí, claro. Sí, o sea, como dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí. Sí, yo por eso pongo mucho énfasis cuando a mí algo me altera de otra persona. O sea, no volteo a ver a la persona, me volteo a ver a mí. O sea, ¿por qué me está afectando? ¿Por qué me afecta el proceder de esa persona en ese sentido? Porque hay algo de eso. Si no, me sería intramuscular, o sea, Sí. sería indiferente y no pasa nada. Pero cuando se da de esa forma que me empieza a generar una molestia, o sea, me estoy espejeando en él. Sí, claro. Entonces, es como que un buen momento para... De reflexión, ¿no? Sí, de reflexión, de retroalimentación y de trabajo, porque como siempre hemos dicho aquí, o sea, no es nada más pensar las cosas, hay que tallerearlas, hay que trabajarlas, hay que enfrentarte a ti mismo. Sí. Lo más difícil es enfrentarte. Todos tenemos nuestros demonios, yo creo. Entonces, enfrentarte a eso y así con frialdad y no postergarlo, es una manera también de avanzar, Sí. de ser mejor. Y hay muchísima literatura en ese sentido que vale la pena. Sí, pues sin duda en este tipo de conversaciones podemos llegar a conclusiones que a veces ni siquiera nos imaginamos, que eso es lo rico de la dialéctica, ¿no? Que es llegar a conocimiento nuevo, no convencerte de que tú pienses como yo, que yo piense como Sí, tú, porque eso no lleva a nada, no ¿no? enriquece nada. Y conversaciones como estas, tan sabrosas, que nos pueden llevar 6 horas, 10 horas, 3 días, una semana sin parar, da para mucho más. Y espero que volvamos a tener una conversación así abierta que la gente pueda escuchar, para que vean cómo funciona una de las mentes más creativas de la historia aquí en Campeche. Aunque me choque que me lo digas. Estuvo chingón. Un campechano chingón, como pocos. Un campechano chingón que ha influido en muchas generaciones, que ha transformado una industria en Campeche y que hoy está aquí acompañándonos, compartiendo su historia de vida y sus reflexiones para aprendizaje e inspiración de todos. Muchas gracias, de verdad, Ramón, de todo corazón. Encantados.
Y creo que nos faltaron como 3 horas. Como tres días, yo diría. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes igual por su atención. Nos vemos la próxima semana aquí en Campechanos Chingones, donde estamos contando las historias de los campechanos que están triunfando y rompiendo barreras dentro de Campeche y fuera de Campeche, para que ustedes se inspiren y puedan escribir su propia historia chingona. Hasta la próxima. Campechanos Chingones con Cristian Ganso por NCS.